Muy buenas tardes, bienvenidos a Playoff, al programa de baloncesto semanal en nuestro canal. Una cita a la que no acudimos la semana pasada, pero antes de explicar por qué no acudimos a esa cita de la pasada semana con todos vosotros, eso sí, una semana además, por cierto, muy especial para el baloncesto español, con esa medalla de oro obtenida en el Eurobasket 2022, nuevo éxito para la selección española, un medallero que se completó con la plata de Francia y el bronce de Alemania. Y como os decía, antes de hablar del Eurobasket 2022, tengo aquí algún problemilla con el auricular, ahí está bien, y de repasar también el baloncesto asturiano, como siempre, y también comentaros por qué no hubo programa la semana pasada, vamos a presentar a nuestro colaborador habitual, Julio Gutiérrez, que creo que, bueno, que está ya al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Julio? Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Nos ves bien? ¿Nos oyes bien? Todo perfecto. Todo en orden, ¿no? Bueno, eres consciente de que te va a tocar defenderte hoy mucho, ¿eh? Bueno, tengo las espaldas ya muy peladas, o como se quiera decir, de muchos años y, bueno, el hecho de que España haya ganado un título no cambia absolutamente nada mi opinión o la opinión que tengo sobre el entrenador. Bueno, pues antes de empezar el programa en sí, vamos a explicar por qué no hubo programa la semana pasada. Fue la primera vez que faltábamos a nuestra cita, aunque a veces lo hubiéramos hecho más tarde o más temprano, pero desde que empezó el programa de Playoff nunca habíamos faltado una semana. La semana pasada hubo varios motivos por los que no se hizo el programa. El primero de todos, el más importante, el tiempo. El tiempo porque, bueno, por problemas de trabajo, problemas personales, nos vimos muy apurados de tiempo para poder hacer el programa. Y bueno, ahí se nos complicó bastante ese tema, ¿no? Pero también hubo otro factor que nos echó un poco abajo las ganas de hacer el programa. Y digo las ganas de hacer el programa porque cuando hacemos este tipo de, bueno, tomamos este tipo de iniciativas, hacer un programa que hable de baloncesto asturiano, igual que hay una página como Asturbasket, o nos hemos involucrado en otros muchos proyectos en los últimos años en diferentes medios y nos gusta hablar del baloncesto asturiano, en general del baloncesto, pero sobre todo del baloncesto asturiano, a veces nos desilusiona bastante, por decirlo de una manera un poco suave, que veamos tan poco colaboración por parte de, bueno, de los estamentos, de los clubes y de la gente que está involucrada en el baloncesto asturiano. Y esta vez no ha pasado algo en concreto, una cosa sola en concreto, ha sido un poco un cúmulo de circunstancias. Por ejemplo, bueno, los equipos de Liga EVA llevan jugando una pretemporada en la que prácticamente no hay información. Partidos que se juegan a puerta cerrada, a las 6 de la noche, sin estadísticas, por supuesto. Es un poco, bueno, eso es un poco el denominador común de las últimas pretemporadas en Liga EVA. Partidos que se juegan y no hay estadísticas, no tienes información que contar al respecto. Partidos además que, por cierto, en muchos casos no se juegan en la localidad en la que uno reside. Sin más lejos, este fin de semana, Gijón Basket jugó en Santander y no había prácticamente nada más que el resultado y poco más. Mismamente el Oviedo Baloncesto este año también, bueno, pues la información llega, evidentemente, de un club de Boro es mucho más, pero bueno, a veces tarda también en producirse determinadas situaciones, pero mucho peor es que un equipo como el Fodeva debute una jugadora estadounidense en la Copa Principado, o la Copa Asturias, mejor dicho, como se denomina la competición, y no te enteres ni siquiera que hayan fichado una jugadora que lo habíamos comentado en varios programas, que iba a incorporarse al Fodeva, que era algo histórico, y que te enteres, bueno, un poco de casualidad, esa misma noche después de que haya jugado, que debutó una estadounidense en el Fodeva. Luego, nos llenamos la boca pidiendo visibilidad para el baloncesto asturiano, y sobre todo para el femenino, pero a veces hay gente que hace muy poco en favor de que haya esa visibilidad. Y queremos que los medios de comunicación sean de mayor o de menor importancia, o la labor de uno sea de mayor o menor importancia, de mayor relevancia o no, que esté al servicio nuestro cuando nos interese y cuando nos conviene. Y la verdad que estamos un poquitín hartos de ese tipo de situaciones año tras año, y a lo mejor hay que empezar a plantearse si de verdad merece la pena hacer todo este esfuerzo sobre el baloncesto asturiano. Porque los que nos gusta el baloncesto, a veces lo pasamos tan bien viendo un partido, como lo hemos comentado otras veces, del baloncesto que pueda ser de aquí, de cualquier equipo de los nuestros, como un baloncesto de otras latitudes. El otro día comentábamos lo que le gusta a Julio ver el partido de baloncesto filipino, y a lo mejor pues nos
nos tiene más cuenta seguir ese tipo de competiciones que no nos van a dar este tipo de disgustos. Y bueno, eso es un poquitín lo que os queríamos transmitir. Acto seguido le doy el paso a Julio para que opine al respecto y luego ya entramos en materia. Bueno, pues yo creo que, como diría alguien que conocemos tú y yo, solamente se puede decir amén, ¿no? Porque yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro. Es una, bueno, tú básicamente, bueno, intento hacer lo que buenamente puedo, echando tu cable con esta aventura, pero básicamente tú eres el que, bueno... Perdona, Julio, se te oye un poco bajo. Si puedes acercarte un poco, se te oye un poquitín bajo. A ver, ¿ahora? ¿Me oyes ahora mejor? Sí, ahora mejor, ahora mejor. Vale. No, te decía que básicamente el factotum de este programa eres tú, ¿no? Porque, bueno, yo intento poner mi modesto granito de arena, pero el que lo editas, el que lo preparas, el que lo planificas y luego el que lo subes al canal, pues eres tú, ¿no? Y entonces tiene que resultar efectivamente frustrante, bueno, ver cómo desde el baloncesto asturiano a veces con estas cosas se mira para otro lado. A mí lo de la jugadora americana me parece un tema sumamente grave, pero desgraciadamente no me sorprende. Y digo que no me sorprende porque, bueno, lo digo abiertamente, hay una persona que dirige al FODEBA a la que conocemos desde hace muchos años y, bueno, pues la verdad es que deportivamente hablando, pues yo creo que se caracteriza más por sus errores que por sus aciertos. Esto no sé qué tipo de error, dónde se puede encajar esto, en qué tipo de tal, porque es inencajable. Y bueno, pues evidentemente lo que tú comentabas de partidos que no hay estadísticas, a horas intempestivas. Bueno, realmente al final, y luego lo que dices tú, ¿no? Luego hay que ofrecer un espejo donde aparezcan ese tipo de equipos. Bueno, realmente no, yo creo que no se puede añadir mucho más. Es una situación bastante triste y bueno, a veces uno se explica por qué el baloncesto asturiano, bueno, el baloncesto sobre todo en Gijón, pero en general está donde está, porque bueno, precisamente por inacciones así, pues al final es por lo que muchas veces se producen los desastres deportivos y de otra índole. Pues así es, desgraciadamente, y bueno, son situaciones que, como decimos, se van repitiendo año tras año, incluso a veces uno hace todo lo posible por ofrecer más información y una información veraz y fidedigna y no meterse en líos ni matarse para dar exclusivas como hacen otros o lanzar dardos al vuelo o cualquier otro tipo de actuación un poco, bueno, tremendista. Simplemente intentar dar una información lo más veraz posible y lo más seria posible y que aporte, bueno, pues al final contenidos interesantes para todo el mundo, pero hay momentos que es realmente complicado. Bueno, Julio, comenzamos y si te parece lo que es el programa, hablando del Aleforo y del Alimerca Oviedo Baloncesto, que ya ha comenzado su pretemporada y en estos últimos días ha jugado 3 partidos. Vamos, si te parece, a repasar un poco lo que pasó en los 3 partidos sin tampoco detenernos demasiado, porque son partidos de pretemporada, pero sobre todo ya estableciendo ciertas conclusiones de estos primeros encuentros. El primero de ellos fue ante el Grupo Lega Cantabria, el encuentro que abrió la pretemporada para el OCB, aunque había jugado un duelo a puerta cerrada con el Círculo previamente, pero bueno, era prácticamente un entrenamiento, no había tampoco estadísticas en ese partido, ni mucho menos. El partido ante el Cantabria se perdió 80-85. Por parte obetense destacaron Nigel Pruitt con 23 puntos y 4 de 9 en triples. Ya demostró sus primeras dotes anotadoras el jugador americano con pasaporte alemán. Luego Adrià Domènech, 14.6 rebotes. Oliver Arteaga, 12.6 rebotes. Y Romeo Crouch, 12.7 rebotes, 5 asistencias. En cuanto al Cantabria, los más destacados John Harrar y Walter Cabral, ambos con 11 puntos, aunque repartió mucho la anotación el equipo cántabro. Y bueno, ese partido tú lo pudiste ver bastante. ¿Qué primeras sensaciones te dejó el OCB en ese duelo? Aunque yo creo que fue el primer partido de pretemporada y que luego la imagen del equipo fue mejorando en los siguientes partidos. Sí, bueno, un poco lo que habíamos hablado inicialmente, ¿no? El OCB, bueno,
de momento, mientras no se corrija esa situación, tiene un problema bastante importante en el rebote, que se demostró en este partido precisamente de Cantabria. Y evidentemente tiene que mejorar las prestaciones, sobre todo atrás. Bastante blando en defensa, porque bien es verdad que era el primer partido, digamos, un poquitín oficial de pretemporada, pero bueno, por contra dejó otras buenas sensaciones. Se estuvo bastante acertado en el tiro exterior, que yo creo que esta temporada va a ser un factor fundamental para poder ganar partidos. Y bueno, los jugadores que la verdad es que tuvieron unas aportaciones bastante aceptables. Es el caso, por ejemplo, de Domenech, que es un jugador joven, que en ese partido estuvo francamente bien. Y bueno, la verdad es que la conclusión de ese primer partido es que hay que mejorar sobre todo el tema del rebote. Te voy a escuchar un poco mal. Es un sonido no demasiado bueno. Así te puedes acercar un poco más, Julio. Ya el segundo partido de la Limerca Oviedo Baloncesto fue en la Vilagarcía Basket Cup el pasado viernes, con victoria ante el Cáceres Patrimonio de la Humanidad 78-84, en un encuentro en el que destacó el juego exterior del OCB con 10 de 23 en triples, que es un muy buen porcentaje, cercano al 50%. El máximo encestador, Julio, fue Craig Lecesne, el jugador sueco, con 16 puntos y 3 de 4 en triples. El islandés Thorir Thorbjarnason, 14 puntos. Chuso González, 11 puntos, también 3 de 4 en triples. De nuevo también Arteaga, 11 puntos, y Domenech, 10 puntos, 5 rebotes. Y Crouch, 10 puntos, así que 6 jugadores por encima, con 10 puntos o más por parte del equipo de Trifon Poc. Y en el Cáceres, los más destacados, Kevin Versic con 15 puntos y Dani Rodríguez con 14 puntos y 5 asistencias. Eso sí, los partidos de la Vilagarcía Basket Cup no se pudieron ver, entonces tuvimos que, hacer un poco caso de alguna crónica y de, un poco la información que mandó el club y de las estadísticas. Pero bueno, en este partido, muy buen acierto en el tiro exterior, y de nuevo parece que Domenech se perfila como un jugador importante en la estructura del equipo de Trifon, porque además, en los 3 partidos ha superado los 10 puntos, o ha llegado a los 10 puntos de anotación al menos. Sí, está siendo una sorpresa agradable, no porque el chico no pudiera hacerlo bien, que eso contábamos con que pudiera hacerlo bien, sino porque lo está haciendo muy bien, ¿no? De momento yo creo que la conclusión un poco, ahora hablaremos del tercer partido, pero la conclusión un poco es que el Oviedo Baloncesto este año, lo que te decía antes, ¿no? Va a depender bastante de lo que es el tiro exterior, y hay que mejorar la faceta reboteadora, porque en este aspecto la mayor parte de los equipos tienen auténticos transatlánticos dentro de la pintura, y bueno, es fundamental que pueda competir contra ellos. Y el tercer partido de pretemporada, de momento, para la Limerca Oviedo Baloncesto fue lo que era la final de la Vilagarcía Basket Cup, ya que tanto el OCB como el Budivelnyk Kiev, el conjunto ucraniano, habían ganado al Cáceres previamente. El partido lo dominó el OCB en el primer tiempo, aguantó muy bien el tipo, el conjunto obetense, que se fue al descanso con una renta de 2 puntos, 46-44, pero ya en la segunda mitad, yo creo que el OCB también acusó el cansancio de jugar 2 partidos seguidos. El Budivelnyk sí que había tenido un poquito de descanso en la jornada del viernes, y se acabó cediendo 76-92. De nuevo el islandés Thorir Thorbjarnason muy bien con 16 puntos, Adrián Domenech 14, Nigel Pruitt 13 y Oliver Arteaga y Romeo Crouch 12 tantos cada uno. Por parte de los ucranianos, un jugador que conocemos bien en la Leboro como Johnny Bejarnemeskel, 16 puntos, también 16 Jerry Grant y 15 Archie Goodwin. Un poco en la línea de esos partidos anteriores, Julio, pero dando la cara ante un conjunto como el Budivelnyk Kiev, que ya es de una categoría superior a la de Boro. Sí, con jugadores conocidos como el propio Bobrov, que ha estado recientemente en el Eurobasket, y Alec Brown, ¿no? Que jugó en la Liga ACB, en las filas del Obradoiro. Yo creo que el Oviedo mantuvo muy bien el tipo la primera parte. Luego la segunda, pues evidentemente hay una diferencia bastante evidente de potencial entre las dos plantillas, y si a eso le sumas efectivamente que el equipo de la Limerca Oviedo había jugado el día anterior, pues hombre, yo creo que al final esa diferencia incluso de 16 puntos yo creo que es un poco engañosa, porque no fue la diferencia real que hubo en el global del partido.
bueno, un poquitín más de lo mismo, ¿no? Jugadores como Domenic o Kraus, el propio Nigel Cruz, ¿no? Que parece que lo están haciendo francamente bien en este inicio de temporada y bueno, la verdad es que es importante porque el conjunto de todos va a ser muy importante de cara a la temporada. Bueno, el siguiente partido para el Imerca baloncesto de pretemporada esta semana no tiene encuentros en el conjunto de Trifoña. Ya habíamos comentado anteriormente que los amistosos de este año para el OCB se dividían como en dos tandas. Ahora hay una semana un poco de descanso, de recuperar esfuerzo y de seguir trabajando a nivel táctico, a nivel físico. Y el próximo partido, como te decía Julio, va a ser el lunes 26, el próximo lunes, en Pumarín a las 7:30 ante Lima Coruña, una piedra de toque ya importante en esa semana en la que también se jugará ante el Guipúzcoa y la final de la Copa Principado el sábado 1 de octubre ante el vencedor de la fase previa. Luego hablaremos de ese tema cuando llegue el momento. Pero bueno, se siguen quemando etapas y ahora es un buen momento para recuperar fuerzas tras ese esfuerzo, valga la redundancia, de esos 3 partidos prácticamente en una semana que hubo que jugar. Y eso sí, Julio, siguiendo trabajando en la configuración de plantilla, aunque ahora hablaremos de ello. Sí, sí, bueno, hay que terminar de redondear la plantilla porque falta un jugador en el juego interior que además debería ser un jugador importante o con prestaciones importantes. Y bueno, pues nada, las pretemporadas para lo que sirven es para sobre todo ir encajando las piezas, sobre todo en aquellos equipos que más cambios han tenido. Y yo creo que el Oviedo ha sido pues de los equipos que más cambios ha tenido dentro de la Liga Leporo y por lo tanto ahora toca encajar las piezas para intentar empezar la temporada en la mejor dinámica posible que se pueda. Y en relación a lo que comentabas, en la búsqueda de ese juego interior para completar un pivot, incluso un ala pivot, porque bueno, las últimas informaciones que han surgido alrededor de la actualidad del Oviedo Baloncesto indican de que el equipo puede estar buscando un ala pivot que sustituya a Marc Martí. Y ahora te voy a pedir una valoración de esa situación porque parece ser que la recuperación de Marc Martí va más lenta de lo esperado. Y de cara al principio de temporada, que ya no se contaba con Marc Martí, de hecho no está participando en la pretemporada, se puede estar buscando otro 4, pero en cuanto a la posición de pívot, sí surgió un nombre. El pasado domingo, en la Nueva España sacó un nombre, y bueno, de hecho lo dio por hecho, que el titular era que Noah Bigri-Unguami se incorpora al Oviedo Baloncesto o algo así. Pero bueno, de momento pasó la jornada del domingo, pasó la del lunes y ya está pasando la del martes, que estamos terminando el martes y grabando el programa. Son ahora las 9:20 de la noche pasadas. Y como te digo, no hay confirmación oficial del fichaje de este jugador. Vamos a hablar de él. Es Noah Bigri-Unguami, jugador ruandés, aunque es nacido en California, pero de origen ruandés. Un pívot de 25 años, 2'08", 102 kilos. Formado en San Bernardino Valley en la temporada de 2016 hasta 2018 y las últimas 4 temporadas en Chicago State. Es internacional ruandés, pero claro, los números de la última temporada son desoladores directamente. Promedios 1,5 puntos, 2,6 rebotes y en el total de la temporada, Julio, ha conseguido 7 tapones y 4 balones recuperados. No sabemos qué ha pasado con este jugador, si al final sí va a venir o se han complicado las negociaciones y al final se ha descartado su fichaje, pero hombre, yo creo que no es el perfil que esperábamos, ni no sé si que se buscaba o no, pero vamos, para ser un 5 referente y un jugador que debería sustituir al Beka Basele, la verdad que su perfil resulta muy poco prometedor. No, yo no sé si se habrá complicado el asunto. Casi prefería que se hubiera complicado, te lo digo así de claro, Fran, porque bueno, realmente los números son, como tú muy bien dices, desoladores. A lo mejor luego resulta que el jugador aterriza en Oviedo y muestra todo su potencial, pero bueno, lo que sí parece evidente es que ahora mismo es un jugador que no tiene las prestaciones que te daba Rebecca Basele, ¿no? Ni en minutos jugados, ni en rebotes, ni en puntos, ni en nada. Pues bueno, Y Julio, otro detalle es que tiene 25 años. No es que esté saliendo de la universidad con 22 o con 21, que todavía está en proceso de formación. O sea, ya está en una edad de casi un jugador maduro para una liga profesional como la Leboro. Sí, cuando no ha destacado hasta ahora en ese sentido, pues es un jugador que a mí me deja bastantes dudas. Y respecto al tema de Martí,
Pues yo te voy a ser sincero, Fran. Para mí me parece que médicamente la situación tiene que ser preocupante porque, bueno, él sabemos la lesión que tuvo, que le provocaron el famoso jugador del Prat, ahora del Alicante, Arnau Parrado, que espero que tenga el rendimiento que se merece cuando venga a Oviedo, y es una lesión muy grave. Es una lesión muy grave para un jugador o para un deportista profesional cuyo, bueno, uno de los elementos principales es el salto, ¿no? Estamos hablando del elemento sustentador de esos saltos, que es la rodilla, ¿no? Básicamente. También podríamos mencionar el tobillo, pero sobre todo la rodilla, ¿no? Y entonces ha tenido una lesión muy grave y el hecho de que hayan pasado prácticamente ya 10 meses, quizá un poco más, no recuerdo exactamente la fecha de la lesión, y el jugador no puede entrar en dinámica, a mí la verdad es que me preocupa bastante. Pues eso es una opinión a tener muy en cuenta, evidentemente, viniendo de una persona que está versada en la medicina, como es tu caso, Julio. Esperemos que, bueno, que el bueno de Marc siga recuperando poco a poco y veremos las novedades que pueda haber en el tema de mercado. Claro, el tema es que quedan menos de 3 semanas ya para que comience la liga y en el caso de que, bueno, de que venga un jugador en lugar de Marc Martí, como parece que va a ser así, hay que realizar 2 fichajes todavía y quedan menos de 3 semanas. Bueno, es una situación un poco delicada, sobre todo porque además esas 2 posiciones afectan al juego interior, Julio, donde de momento el Oviedo Baloncesto solo cuenta con Oliver Arteaga, Adrià Domènech, Craig Lecesne, que puede hacer de 4, incluso, bueno, Nigel Pruitt, pero poco más. O sea, están muy, muy mermadas. Y claro, en una liga como es la de Boro, con la cantidad de pivos potentes que hay, donde casi todos los equipos tienen 2 pivos o sea, 2 jugadores en la posición de center, dominantes o muy difíciles de parar, tanto a nivel defensivo como a nivel defensivo. Va a ser una auténtica tarea titánica la que tendrá que acometer el juego interior del OCB y sobre todo, bueno, ver qué jugadores pueden llegar a la hora de aportar en esa faceta. Lo que sí es evidente, Fran, es que se necesita un 5 puro, no solamente porque evidentemente Arteaga no puede jugar 40 minutos, es evidente, con 40 años es imposible, por mucha calidad que tenga, que la tiene. Entonces tiene que venir un jugador, pero no un jugador llamado a jugar 5 o 7 minutos, tiene que venir un jugador llamado a jugar pues casi la mitad de los partidos, así de claro, porque que acabamos de comentar, ¿no? Entonces, efectivamente, el club necesita 2 fichajes y yo creo que el tema de Marc Martí rompe bastante, es un mazazo bastante importante, que no sabemos exactamente las consecuencias que va a tener. Lo primero para el chico, que tiene que estar, pues, la verdad, con por los suelos, y luego para el club. Entonces, bueno, iremos viendo al final si se consigue ir metiendo dinámica y lo más rápidamente posible. Bueno, pues eso ha sido un poco la información de la Imerca Oviedo Baloncesto. Vamos a dar un par de notas del mercado del Esboro antes de seguir con otros contenidos. Julio, ya que siguen moviéndose los equipos, el Thunder Palencia, que ha fichado a un viejo conocido también de la afición española como Davis Rocitis, el pívot de Ton, 32 años 2-13, proviene del Castelló, un jugador ya de paso o de carrera ya larga en España, equipos como Orense, como Guipúzcoa, creo que Alicante también pasó por ahí, si no me falla la memoria. Y releva a Burama Sidibe, jugador de Mali, 24 años 208, formado en la Universidad de Syracuse, que no convenció, o lo que sea, tampoco tenemos mucha información al respecto. El club palentino le dio la baja a Sidibe y trajo a Rocitis como un gran fichaje para el juego interior, un jugador que estaba libre en el mercado. Pues mira, no sé qué valoración haces de este fichaje para el cuadro de Palencia, pero casi viendo que Burama Sidibe, que por cierto en Syracuse, una universidad de prestigio, promediaba en algunas temporadas 5 puntos, otras 6, otras 4. Bueno, pues a lo mejor era un jugador más interesante que este ruandés que comentábamos anteriormente para el OCB. Bueno, está claro que el jugador no sigue porque no ha convencido en Palencia, eso es evidente. Y bueno, pues habrán dicho, no, oye, el cambio yo creo que vamos, no tiene nada que ver. Rocites es un jugador yo lo recuerdo efectivamente en varios equipos, ha hecho muy buenas temporadas, buenos números, veterano. Yo creo que, bueno, para un equipo como Palencia, yo creo que es un jugador interesante para Palencia o para si lo hubiera fichado Oviedo. A mí me parecería un gran jugador que si hubiera podido venir a Oviedo, ¿no?
Lo que sí es evidente es que, bueno, el jugador no convenció el que habían fichado y entonces hicieron el cambio. Igual estamos asistiendo a una situación parecida en el video baloncesto con los jugadores. Nos sigue llegándote un poco mal el sonido, Julio. De vez en cuando es que se te va. No es el mejor sonido hoy el que nos llega tuyo. Pero bueno, el programa SIDIBE tampoco sabemos si ha sido cortado por algo que le hayan detectado algún problema médico en la revisión o que tenga un problema físico. Pero el fichaje de Rocitis, que es otro ejemplo más de que en Aléboro los pivots son de muchísima calidad y claro, hay que acertar sí o sí. Almansa, Julio, completa su plantilla con su 12º jugador y un jugador muy interesante, creo que te va a gustar el perfil, Lamar Morgan, alero de 25 años, 201, estadounidense, formado en Coppin State y ha jugado los 3 años que lleva de profesional en Portugal, 2 años en Maya, en el equipo de Maya, y el último en Iliabum, donde ha promediado 14 puntos, 4 rebotes por partido. O sea, un buen anotador que viene para completar una plantilla del Almansa que yo creo que ha formado al mando de Tino Ujidos un equipo muy competitivo para ser un equipo modesto. Sí, y además con un entrenador ya, bueno, de sobra conocido en las ligas FED y con mucha experiencia y, bueno, pues seguro que el Almansa este año va a dar bastante guerra. Así es, me cogiste bebiendo, casi me atraganto. Bueno, seguimos con más contenidos, Julio, y unimos el OCB con lo que es Liga EVA, que va a ser nuestra próxima sección, con una noticia ahí un poco a caballo de una y otra, porque afecta a Chuchi Rodríguez, Alejandro Chuchi Rodríguez, jugador por el que tengo un cariño especial y porque además se perdió casi una temporada entera por aquella grave lesión, y que bueno, ha renovado por el equipo betense y se va cedido al Chantada de Liga EVA, un Chantada que está formando una plantilla muy interesante y, hombre, sí que llama la atención que no se haya quedado cedido a lo mejor en equipos de aquí más cercanos, pero bueno, encuentra ese hueco en Chantada y esperemos que el bueno de Chuchi pueda recuperar el nivel que dio antes de aquella lesión grave. Yo me acuerdo el año que el filial del OCB estuvo en Liga EVA, cuando estaban Alonso Meana, estaban Tom Bouzán, estaba Chuchi y estaba el pivo brasileño Felipe Braga, donde ese cuarteto hizo, bueno, de hecho, ese año el filial del OCB logró la permanencia deportiva. Tuvo un mérito espectacular en su año de debut y ese cuarteto, ya te digo, hizo un temporadón, Julio, y ojalá que Chuchi pueda volver a ese nivel y además, bueno, en un equipo siempre fuerte como el Chantada. Bueno, a favor de él juega la juventud que tiene, las lesiones, lógicamente, bueno, esto también puede servir un poquitín para Marc Martí, aunque Marc Martí es más veterano, pero bueno, tampoco Marc Martí tiene 32 años, ¿no? Entonces, siempre las lesiones en gente joven, siempre dentro de la gravedad, siempre se pueden recuperar algo mejor y pueden tener mejores expectativas de curación. Y bueno, Chucky mostrará con total seguridad la calidad que tiene. Hombre, yo creo que Marc Martí de banda de edad más o menos como Chuchi, o incluso, fíjate lo que te digo, tengo miedo que sea hasta un año más joven. Anda por ahí. Veremos a ver, como digo yo siempre, en las lesiones cuenta mucho, bueno, lo que trabaja el jugador, que ahí no me cabe ninguna duda que Marc pues ha hecho todo lo humanamente posible, y luego la respuesta de su organismo, ¿no? Que muchas veces es la clave para entender por qué, bueno, pues hay gente que recupera más rápido y gente que recupera más lentamente. Bueno, pues seguimos ya hablando de Liga EVA, Julio, porque ahí sí que tenemos bastantes contenidos. Y bueno, la noticia del día evidentemente es actual, hoy se produjo hoy mismo martes, y es la rescisión de contrato o bueno, la desvinculación de Fernando Noval en el Corinto Gijón Basket. Entre el jueves y el viernes pasados surgieron rumores de que, bueno, que el jugador no iba a seguir en el club. Había muy poca información al respecto por ambas partes. Bueno, nos pusimos en contacto, hablamos con unos y con otros. Y bueno, quedamos un poquitín a la espera de lo que iba a pasar y hoy sí que se confirmó oficialmente por parte del Gijón Basket que Fernando Noval no va a estar en la próxima temporada ya en la disciplina roja y blanca. Desde el club, las explicaciones que se da es que el jugador se le produce una lesión antes de comenzar la pretemporada, una lesión que además es de larga duración, que incluso superaría esa lesión
pues todo lo que es la duración de la propia temporada 2022-2023. O sea, también estamos hablando antes de Mar Martí o de Chucho Rodríguez, pues puede ser una lesión de ese nivel, ¿no? Y que, bueno, al final el Gijón Basket tiene que renunciar a su jugador franquicia, con lo que eso supone. Primero de todo, acudir al mercado y buscar un jugador de características similares. Evidentemente no va a ser alguien que llegue y que aporte lo mismo que aportaba Fernando a todos los niveles. Y también, claro, teniendo en cuenta que José Antonio López, otra de las estrellas del equipo de Vicente Álvarez, sigue pendiente de conocer el alcance de su lesión. Le faltan algunas pruebas por realizar. Y bueno, parece ser que podría ser también grave esa lesión, pero todavía no hay confirmación. Y sabiendo también que Charly Suárez se pierde los primeros partidos de pretemporada porque está en las prácticas de Marina y, como decíamos, no se incorporará hasta finales de octubre. Valoración de toda esta situación, Julio. Pues mira, a mí esta situación me tiene bastante perplejo porque, bueno, es evidente que si el jugador tiene una lesión, de alguna manera tiene que existir una prueba que confirme esa lesión, ¿no? Entiendo que es una resonancia magnética, que es la prueba que se hace en este tipo de circunstancias para valorar una rodilla. Y bueno, me sorprende un poco la situación, ¿no? Porque cómo se ha dado, entiendo que efectivamente en caso de que se confirme, como así parece, esa lesión, se tiene que haber producido antes del inicio de la pretemporada. Lo que me llama la atención es cómo lo ha podido detectar el club. Es decir, si el jugador ha presentado una prueba, si por algún motivo el club le ha hecho una prueba, no sé. Lo que sí es evidente es que, aunque las exploraciones de la rodilla evidentemente son bastante agradecidas porque ya te marcan el camino de lo que después puede tener esa rodilla, evidentemente todo eso hay que, siempre lo confirmamos médicamente hablando, con una resonancia, que ya te digo que es la prueba de elección. Entonces, bueno, no sé quién hizo la resonancia, supongo que habrá una resonancia, no sé quién la hizo, no sé cómo se dio todo esto, y a mí esta situación la verdad es que me tiene un poquitín sorprendido por el desarrollo y la concatenación de los hechos. Hombre, quizás sería de desear un poquito más de información a nivel oficial por parte del club. Incluso, bueno, habrá que a lo mejor también hablar con el jugador y contrastar informaciones. Y bueno, con lo que sea, os tendremos informados aquí puntualmente en playoff. Lo que sí está claro, Julio, es que la temporada o el planteamiento del Corinto Gijón Basket ha saltado por los aires. Se había conformado un equipo sobre papel con muy buenas aspiraciones, con muchas garantías, con jugadores de la casa que conocían el club, con Vicente Álvarez haciendo un gran trabajo. Pero claro, Fernando Naval se queda fuera ya de juego. José Antonio López no se sabe todavía lo que va a pasar con él. Lo de Charly es lo menos importante, porque bueno, solo se va a perder unos pocos partidos, aunque es verdad que va a llegar sin la pretemporada hecha y tendrá que ir haciéndola sobre la marcha. Y hombre, lo que sí está también claro, Julio, es que nadie se llama engaño, porque ya, bueno, uno habla con amigos sobre el baloncesto asturiano y te comentan una cosa, te comentan otra, pero que nadie piense que el club va a encontrar en el mercado un jugador igual a Fernando Naval. Estamos hablando de un club de Liga EVA, el mercado es el que es, los jugadores españoles de Liga EVA, los potentes ya están todos fichados a estas alturas, tendrás que acudir posiblemente a algún jugador que esté libre, pero que no te va a aportar seguramente ni la mitad que te aportaba Naval. Y si es un mercado comunitario, casi un poco el mismo planteamiento, porque jugadores que hay interesantes o de caché, pues estarán buscando hacerse un hueco incluso en Les Plata, en otras ligas. Sí, bueno, está claro que la situación se vuelve complicada y la baja de Fernando Noval pues va a ser muy importante, ¿no? No sé de qué manera se puede, digamos, un poquitín compensar. Mira que este año el Gijón Basket había hecho muy bien las cosas, pero bueno, al final en esta vida casi nunca puedes estar tranquilo porque siempre pueden suceder. Y muchas veces además para mal, Julio. En cuanto a la pretemporada, el Corinto Gijón Basket sí pudo debutar en la misma el pasado sábado, amistoso jugado en Santander ante el Cant Basket, donde solo tenemos resultado 86-77, un partido en el que el segundo cuarto fue un poco el que condicionó el encuentro, en el que el equipo santanderino marcó una buena diferencia, pero bueno, el Corinto que no bajó los brazos y al final, bueno, este resultado
de 86-77. Los más destacados fueron en ese partido por parte gijonesa Sergio Martínez, Jorge Escapa y Micho González. Y también el Círculo Gijón y el Grupo Covadonga disputaron el pasado jueves un partido a puerta cerrada en el Braulio García a partir de las 10 de la noche. Si es verdad que la prensa podía acudir a ver el partido, hay que decirlo todo, pero hombre, a las 10 de la noche es una hora complicada para poder seguirlo. Y bueno, fue un partido a puerta cerrada también, sin estadísticas. A mí lo que me preocupa, hombre, es una situación muy distinta a la de Gijón Basket, con las bajas que ha tenido, que recordemos, tuvo que cancelar aquel partido ante el OCB, que iba a ser de presentación el sábado 10 de septiembre, julio. Luego, el Círculo, pues no sabemos muy bien por qué, no ha jugado más amistosos que los que se va a jugar a partir de esta semana, que ahora hablaremos de ello. Y el Grupo Covadonga, poco más. Yo no sé muy bien, habiendo 3 equipos asturianos y 3 equipos de la misma ciudad, y que otros años, yo me acuerdo cuando estaba en Gijón Basket, o incluso el Mieres, que también estuvo en Liga EVA, se encontraban rivales pues de León o de Cantabria para jugar amistosos. Yo, la verdad, ahí sí que me deja un poco perplejo que entre unos y otros apenas sumen un puñado de amistosos este verano. Y porque se bajó la Copa Principado, porque si no, yo no sé si iban a jugar, no sé, el torneo de las fiestas de aquí del Coto, que fueron el otro día. Ya, sí, es una situación extraña, ¿no? Cuando menos extraña, llama la atención porque precisamente lo que hablábamos antes, las pretemporadas están para rodar a los equipos y rodar a los equipos significa también jugar partidos, no solamente entrenar, ¿no? Bueno, no sé cuáles son las razones, Fran, pero desde luego son razones, las que sean, son un poco extrañas. El pasado 17, el sábado, estaba previsto que se jugase un amistoso del Círculo fuera de casa contra un rival por confirmar. Al final se anuló ese posible amistoso porque no se encontró un rival. Son cosas que la verdad cuesta un poco darles una explicación, y al final es un poco lo que comentábamos al principio del programa, ¿no? Queremos que se hable de baloncesto, queremos que se hagan noticias en los medios de comunicación, pero luego no se generan esas noticias. No sé también qué expectación puedes generar en las campañas de abonados para los clubes si no hay ni amistosos, ni hay contenidos. Claro, y a mí me llama una cosa, por ejemplo, de esto que has comentado del Círculo, hombre, lo lógico es primero conseguir un rival y luego poner el partido. Es decir, aquí parece que se hizo al revés. Dijo, voy a jugar un partido este día, pero no había rival. Y luego al final no se consiguió rival. No sé, todo como el hombre que muerde al perro, ¿no? Sí, no sé, a mí me estaba recordando más bien Aterriza como puedas. Estas películas así de... En estado puro. Sí, un poco así de dislates constantes, ¿no? Bueno, vamos a hablar ya de la Copa Principado, Julio, que ahí sí que tenemos partidos este fin de semana por fin, y tenemos horario para esa fase previa, horario y calendario, mejor dicho, para esa fase previa de la Copa Principado, que ya hemos explicado muchas veces que se va a jugar en 2 fases. La fase previa la jugarán los 3 equipos gijoneses de Liga EVA, y el equipo que gane ese triangular jugará la final el sábado 1 de octubre a partir de las 6:30 ante la Limerca Oviedo Baloncesto en Pumarín. Esa Copa Principado se va a jugar en el Juan Carlos Beiro de Langreo. La elección del pabellón es un poco, por temas económicos, ya que a la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias pues le sale mucho más ventajoso hacerlo ahí. Pero claro, también nos queda un poco la duda de, evidentemente, los partidos se van a poder ver por streaming, pero caramba, que 3 equipos de Gijón tengan que jugar en Langreo, porque, por cierto, el Palacio de Deportes de Gijón no se puede usar porque ya están en marcha los preparativos de cara al Gijón Open de tenis, que se va a jugar a mediados de octubre, con lo cual parece ser que no había cancha en Gijón. Pero al final, por una cosa o por otra, siempre se producen situaciones en el baloncesto asturiano un poco sui generis. Eso es un poco lo que quiero transmitir. El calendario va a ser el siguiente, Julio, luego te pido tu opinión. Viernes a las 8:30, Corinto Gijón Basket, Grupo Covadonga. Sábado a las 6, Círculo Gijón, Corinto Gijón Basket. El partido más atractivo en principio, aunque evidentemente la situación de Corinto va a condicionar mucho esta competición. Y domingo a las 6, Grupo Covadonga, Círculo Gijón. También me llama la atención que Círculo Gijón y Corinto deberían de cerrar el triangular, a ser los 2 equipos de más caché, pero juegan el partido del sábado. Tampoco sabemos muy bien por qué. No sé, son toda una situación un poco así raro o raruno, pero al final
Sí que por lo menos vamos a poder ver los partidos por streaming y los que se quieran acercar a Juan Carlos Beiro y verlo en directo, pues ahí tienen los horarios, pero bueno, al menos sí que vamos a tener una Copa Principado, como te digo, dividida en 2 fases y con partidos para poder matar un poco el gusanillo. Sí, bueno, esto ya se puede decir que es una competición oficial, ¿no? Y bueno, comentando un poco lo que tú habías dicho previamente, primero, sorprende, yo creo que sí hay pistas en Gijón con independencia del Palacio de los Deportes para poder jugar esta competición. Mismamente, no sé, puedes irte al grupo como Lomo, ¿no? Que no creo que sea una cancha, bueno, a lo que necesita esta competición yo creo que es más que suficiente. Bueno, pienso. Parece que la Tejerona tampoco estaba disponible, cosa que, bueno, la verdad que me extraña un poco que no esté disponible la Tejerona. Incluso el Pabellón de la Arena, que el Pabellón de la Arena no se puede usar en Liga EVA. No cumple las características, pero bueno, para jugar la Copa Principado, no sé por qué no se podría jugar ahí. No, la verdad, bueno, habría que hablar con la federación y contrastar esta información, ¿eh? Pero a mí me llama la atención, como dices tú, que no haya el propio Braulio García, no se pueda jugar, pero bueno, Y vale. luego otro tema, me parece que el horario del primer partido a las 8:30 un viernes, sobre todo teniendo en cuenta que no se juega en Gijón, me parece demasiado tardío, porque, bueno, pues habrá gente loca del mundo del baloncesto que quiere ir a ver ese partido, incluso la cobertura de los medios de comunicación, y a lo mejor digan, pues, oye, como se ve por streaming, pues no voy a verlo porque cuando salgo de ahí son las 10 y pico de la noche, cuando llego a mi casa, aunque sea un viernes, son las 11 y pico de la noche, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Y bueno, y el calendario, por supuesto, de partidos, que y esto ya lo habíamos comentado tú y yo, es inaceptable, bueno, muy difícil de entender que los dos mejores equipos, evidentemente son el Círculo y el Gijón Basket, no cierren la competición, como se hizo toda la vida de Dios. Bueno, pues eso es el calendario de partidos para esa Copa Principado, Julio. También este fin de semana se va a jugar la Copa de Asturias de Primera Nacional Masculina. Ya se jugó la de femenina, que la ganó el AZBA, donde se produjo ese debut de la americana del Fodeba un poco, bueno, de forma clandestina, podríamos decir. Y como te digo, esta Copa Asturias Nacional Masculina se va a jugar en Navia este fin de semana, sábado, 4:30, semifinal, la primera semifinal entre el Club Baloncesto Navia La Magalla y el Alecar Escoda Atlética Vilesina, un enfrentamiento que ya se produjo en playoff y que también se va a dar en la primera jornada de liga. Y a las 6:30, la segunda semifinal, el filial del Gijón Basket ante el Colegio San Fernando. El domingo a las 6, la final. Lastimosamente coincide también el mismo fin de semana las dos copas, pero bueno, no había más fechas, seguramente tampoco ahí se podía pedir oye, pues una solución. Eso yo creo que es lógico. Bueno, pasamos, si te parece, a hablar de la Primera Nacional Femenina, que se produjo su primera jornada el pasado fin de semana. Vamos a ir dando un poco los resultados, aunque de un partido en concreto hablaremos más en profundidad en una segunda entrega. Pero como te decía, los resultados fueron los siguientes: Fodeba 55, AZBA 51, lo que fue la revancha de esa final de la Copa Principado que había ganado el AZBA por un punto. Luego hablaremos más de este partido. Peleteiro 52, Universidad de Oviedo 49, derrota ajustada del CAU. No así de la de la Atlética Vilesina, que perdió en la cancha del Cafés Candelas 84-41. Y peor le fueron las cosas al grupo Covadonga, recién ascendido Julio, que perdió ante el Instituto de Compostela 94-18. Cuidado con ese resultado. Sí, bueno, no, a ver, no es un resultado que no revela un poquitín cómo puede ser la temporada del grupo, ¿no? Realmente no solamente en el ámbito femenino, sino también en el masculino, pues los condicionantes son peligrosos un poco en ese sentido. Hombre, un partido que pierdes por 80 puntos, la verdad es que hay poco que decir y a mí me deja muy mal ese resultado, no por la derrota, sino por la diferencia. El calendario de la próxima jornada es sábado a las 5 de la tarde, Universidad de Oviedo. Bueno, estamos diciendo solo los resultados de los equipos asturianos. Ya sabemos que son un grupo impar, por cierto, con 13 equipos. Hay 5 asturianos y el resto son gallegos. Y como te decía, sábado a las 5 de la tarde, Universidad de Oviedo, Arsil Mafari, el filial del equipo del Arsil, del equipo de Pontevedra, que estuvo toda la vida en Liga Femenina 2. Domingo a las 12, AZBA, Institutos de Compostela, un partido que tiene buena pinta. Domingo 12:30, Alecar Escoda Atlética Vilesina, Trivium, equipo de Arosa recién ascendido también.
También a las 12:30 del domingo, 6 Donada Alfodeva y domingo a las 4 de la tarde, Grupo Covadonga Cafés Candelas. Y como te decía Julio, ese Fodeva Azba, 55-51, partido que dominó el Fodeva casi de principio a fin, donde destacaron sus jugadoras estadounidenses, Antigone Sanabria, que no le habíamos dicho el nombre, la que no nos avisaron del debut, porque parece ser que no era lo suficientemente importante. Jugadora decisiva en ese partido, también Rebeca. Y bueno, un partido en el que el equipo del Fodeva se impuso al ADVA, un ADVA liderado por Sara Fraile, por Marina González. Yo creo que el ADVA todavía realizará alguna incorporación en estas próximas semanas de cara a luchar por estar arriba en la Primera Nacional, pero se impuso el equipo de Fran Sánchez y fue el aperitivo de una jornada muy especial el sábado por la tarde en el Palacio de Deportes de Gijón, ya que se conmemoraban los 25 años del aniversario del Fodeva. Primero fue ese partido un poco de telonero para abrir boca y luego vino el partidazo con el Perfumerías Avenida, el campeón de España, y el Ointe Guernica, un conjunto que lo ha estado haciendo muy bien las últimas temporadas, llegando a semifinales en playoff, jugando competición europea. Se reunieron más de 2.000 personas para ver el partido. También hay que recordar que los precios fueron de 1 y 2 euros. 1 euro entrada anticipada y 2 la entrada a partir de esa anticipada. Como te decía, unos precios que, bueno, más populares no podían ser. Habría que ver también cuánta gente hubiera ido si hubieran costado unos precios normales, como podían ser 10 euros o 12 euros. Un partido, como te digo, que al descanso ganaba el Perfumerías Avenida 37-35. El Guernica dio muy bien la cara en el primer tiempo, pero luego puso la directa al equipo salmantino e hizo un 10 de 23 en triples. Y claro, gente como la checa Yulia Reisingerova se fue a 20 puntos, 8 rebotes. Una jugadora imparable en el juego interior. Andrea Vilaró, 17 tantos. Leo Rodríguez, 16 puntos, 4 de 8 en triples. Y por Guernica, los mejores, Julie Boita con 14 puntos y Rosobuk con 9. Sí, bueno, el Perfumerías Avenida yo creo que esta temporada va a optar, como casi siempre, a todo, o casi todo, a nivel, por lo menos a nivel nacional, y bueno, con jugadoras importantes. Y bueno, pues al final, cuando sucede eso, es un poco como el partido del Oviedo con el Budivelda, ¿no? Que, oye, la primera parte estuvo igualada, pero luego la segunda ya la diferencia de potencial se notó y al final, pues, está bastante bien en esa vez. Bueno, vuelve a fallarte un poco el audio. Hubo momentos que se te escuchaba muy bien, pero vuelve, parece ser, a dar problemas, Julio. Más de 2.000 espectadores se reunieron en el Palacio de Deportes, como te digo, con unos precios muy populares. También yo cuando pasan este tipo de cosas no soy tan eufórico como otras personas. Yo, ¿qué quieres que te diga? Soy un poco raro para eso. A mí, como yo suelo decir, un día de sol no hace verano. Y a mí de nada me vale que un día vengan más de 2.000 personas a ver el Perfumerías Avenida si el siguiente partido del Fodeva te van 25 o 30 personas como pasa otras veces. Entonces, bueno, esperemos que eso sea como de verdad un pistoletazo para el baloncesto femenino asturiano y en este caso gijonés, que lleva unos años de capa caída y que esas medallas del verano de las jugadoras internacionales asturianas también sirvan para algo. Pero claro, luego el día a día de los equipos asturianos va a ser el que marque las jornadas en la competición y que te encajes un 94-18, por ejemplo, o que juegues en el Palacio de Deportes y que esté vacío, o que el AZBA juegue en el Quirinal y vayan 4 espectadores a verlas, y sobre todo ver que en el baloncesto femenino español hay 3 categorías profesionales, podemos decir, y no hay ningún equipo asturiano donde otras temporadas había equipos y además haciéndolo muy bien. Y ya no te cuento los años de la UCALSA y de la Universidad de Oviedo en Liga Femenina, y sobre todo aquel de la UCALSA que estuvo a punto de meterse en Europa con la gran Elena Torniquidou. Bueno, es que yo creo que se está asistiendo y se ha producido en los últimos años una clarísima regresión del baloncesto femenino asturiano y bueno, pues al final eso se ha demostrado en lo que tú acabas de decir, ¿no? Digamos, en las 3 competiciones más potentes, pues no hay ningún equipo, cosa que en los últimos años era, o desde hace un tiempo era impensable, pero bueno, seguramente se han hecho muchas cosas lo suficientemente mal para que la situación sea esa. Pues así es, Julio. Pasamos a hablar del Eurobásquet. Vamos a hablar del Eurobásquet con ese triunfo de España en la final del pasado domingo ante Francia. Antes de entrar un poco en el repaso de lo que fue la competición, lo habíamos en el último programa, habíamos hablado de lo que había sido la primera fase, nos quedaría
de octavos de final hacia adelante y no vamos a ir a echar 5 minutos en hablar cada partido porque si no se nos haría eterno. Pero lo primero que tengo que darte, Julio, es la oportunidad de que te defiendas porque sé que te van a caer por todos lados por atizarle a Sergio Scariolo. Y bueno, al final hay medalla de oro, una más para el historial del técnico italiano, que además lo ha logrado con una España con muchas ausencias, en plena reconstrucción y bueno, con una trayectoria muy meritoria en este campeonato, solo una derrota en la fase previa ante Bélgica y luego eliminando a Lituania, a Finlandia, perdón, a Alemania en las semifinales y a Francia en la final. Así que todo tuyo. Bueno, pues yo sigo opinando exactamente lo mismo. A mí me parece que Sergio Scariolo es un entrenador sobrevalorado, es un entrenador muy engreído, es un entrenador que durante el campeonato ha minimizado, intentando, no sé de qué manera, activar a sus jugadores, pero los ha minimizado, diciendo que él no tenía ninguna estrella. No sé exactamente a qué se quería referir, pero para mí Alberto Díaz ha sido una estrella en este campeonato, por ejemplo, que ha tenido muchísima suerte porque últimamente la lesión de Yu condicionó la reentrada de Alberto Díaz, que fue para mí ya tiene un factor fundamental en este campeonato, y luego hay que tener en cuenta la nacionalización de Lorenzo Brown. Que bueno, muchos jugadores, pues probablemente España se hubiera ido para casa en octavos de final. A mí sigo pensando que está muy sobrevalorado y yo no voy a cambiar la opinión simplemente porque se hayan encontrado con un grupo de jugadores que lo han dado todo, ha tenido un camino bastante allanado en ese camino hacia la final. Es verdad que tiene un grupo haber ganado la final, pero yo le doy el mayor mérito, se lo doy a los jugadores. Bueno, en ese sentido, a mí me llamó mucho la atención una frase de las muchas que tuvo Sergio Scariolo, que bromeábamos mucho durante el campeonato con lo de los clines y tal, cuando hubo un momento también que dijo que hemos llegado, no sé si fue cuando se metió España en cuartos de final o en semifinales, que dijo que hemos llegado donde muy pocos creían que íbamos a llegar. Bueno, si él mismo era el primero en no creer en sus jugadores. Claro, por lo menos con lo que manifestabas. Si eso lo hacía para motivarlos o para no motivarlos, yo eso no lo sé. Yo solo me tengo que ceñir a lo que decía el señor Scariolo en sus declaraciones, donde decía que no tenemos ninguna estrella, somos un equipo muy débil, bla, 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 bla. Luego, y aquí lo hemos dicho en nuestro último programa, dijimos, Lituania es un equipo al que se le puede ganar. Luego, el partido fue por unos derroteros que Lituania lo tuvo ganado, no nos engañemos. Se llegó a la prórroga, se ganó a Lituania, se eliminó a Finlandia en una eliminatoria de cuartos de final muy asequible. Luego en las semifinales ante Alemania pasó un poco, se repitió casi la situación de la eliminatoria ante Lituania en octavos. Y sí, en la final es verdad que se fue muy superior a Francia. Por cierto, cuando también hablamos de trayectorias un poco, no sé, opinables, Francia también logró una medalla de plata y para mí hizo un baloncesto por momentos mediocre y pasó varias eliminatorias al límite. O sea que el tema de justificar las cosas con las medallas es tan jodido como justificar los despidos de los entrenadores porque pierden partidos. Y eso se lo puedo rebatir a quien quiera. Porque muchas veces cuando hay un entrenador bueno y tiene la mala suerte de perder partidos y lo echan, hay muchas voces que se levantan en contra de esa decisión, las primeras de muchos entrenadores, ¿no? Que suelen ser muy corporativistas en ese sentido y dicen la famosa frase de es que solo se mide la labor de un entrenador por los resultados. Pero también pasa al revés, a veces. La otra parte nunca da cuenta. Cuando un entrenador a lo mejor tiene cierta fortuna en finales de partidos, sobre todo en un campeonato como el Eurobásquet, que a partir de octavos te la juegas a partido único. Y te puede pasar como a Serbia, que tuvo solo un día malo y lo mandaron para casa en octavos Italia. Y no solo pasa con el ejemplo de España, el mismo Francia. Por ejemplo, Vincent Collet, yo he leído estos días muchísimas críticas sobre Vincent Collet. Y Vincent Collet tiene un historial en estos 13 años también cargado de medallas. Pero bueno, también hay mucha gente a que no le gusta Collet. O sea, aquí todo es opinable. Pero el tema de las medallas, hombre, por ejemplo, mira, no sé, Polonia, que quedó cuarto, no sacó ninguna medalla. Si lo miramos por ahí,
¿Hizo un campeonato mediocre Polonia? Hombre, yo creo que no. Polonia, que por cierto, en el último mundial llegó a cuartos también. Y sin ninguna estrella llegó a semifinales. Finlandia llegó a cuartos también, un equipo que lo hizo muy bien. Evidentemente no sacaron ninguna medalla. Pero bueno, te doy la réplica para que comentes al respecto, Julio. No, yo lo único que quiero decir, Fran, es que, vamos a ver, yo si fuera jugador de la selección española y tuviera como entrenador a Scariolo, jamás de la vida me vería motivado considerando que yo no soy una estrella o que el equipo no tiene estrellas. ¿Qué son estrellas? ¿Qué son estrellas? ¿Qué tienes que tener no sé, a Larry Bird, Magic Johnson y Michael Jordan? ¿Esos son estrellas? Es decir, a mí no me parece una forma adecuada de motivar, si lo hice por esa razón. Supongo que lo habrá hecho por esa razón, no por el hecho de menospreciar. Y date cuenta que a veces en la vida una situación puntual te cambia el destino. Es decir, si en esta selección, en vez de estar Alberto Díaz, hubiera estado Sergio Llull, que era lo que iba a suceder, España no hubiera ganado nunca este campeonato. Estoy absolutamente convencido. ¿Y por qué? Porque las prestaciones que te dio Alberto Díaz en momentos muy decisivos de los partidos, con defensas, con robos de balón, provocando faltas en ataque y anotando, seguramente Jun no te las hubiera podido dar de esa manera. La gente que opinará otra cosa, yo es lo que pienso. Entonces, por eso digo que para mí Sergio Scariolo ha tenido bastante suerte y sobre todo su mejor activo es los jugadores que le han rendido al 200%. Ya pasando a lo que fue la trayectoria del campeonato, en octavos de final, bueno, vino España-Lituania, que como te digo, Lituania lo tuvo bastante encarrilado, pero sí que Lituania tuvo ese problema ya en la primera fase. Hubo 3 partidos que se le escaparon en la recta final y demostró mucha blandeza a nivel de carácter, ¿no? De hecho, como te digo, bueno, incluso en la prórroga se vino abajo y acabó ganando España cómodamente. Pero bueno, España, que en ese partido se vio liderada por Lorenzo Brown, que luego hablaremos de él, y Billy Ran Gómez, 2 jugadores que formarían luego parte del equipo ideal del campeonato. Un Lorenzo Brown que la verdad que le ha sacado muchas castañas de fuego a Scariolo y que ha demostrado que, claro, que era un fichaje literalmente para la selección, porque fue una incorporación que se hizo y una nacionalización express que se hizo sobre la marcha. Y sobre todo también el papel, como te decía, de Billy Ran Gómez, Julio. Sí, bueno, yo creo que Lorenzo Brown ha sido, ya contábamos con ello, yo contaba con que fuera un baluarte absoluto dentro del campeonato, así ha sido. Necesitábamos al mejor Billy, Hernán Gómez, como así sucedió en estos 3 partidos, y en la final apareció el mejor Juancho Hernán Gómez, que hasta el momento, pues bueno, había hecho un campeonato más mediocre y una preparación bastante mala. Luego vinieron la aportación de otros jugadores con los que no se contaba. Por la final, Jaime Fernández hizo un partidazo. Ya tuvo 2 días, para mí fue el jugador absoluto del campeonato. Entonces, claro, al final ha tenido la suerte de que los jugadores le han rendido muy por encima de sus posibilidades. Rudy Fernández, también un jugador que tanto en cuartos de final como en octavos fue clave, además por la experiencia que atesora, Julio. Pasando a comentar un poco lo que fueron los otros partidos de octavos de final, en la parte del cuadro de España, Finlandia se cargó a Croacia, como avisamos, que no teníamos nada claro que Croacia fuera a pasar, y me acuerdo del famoso tiro libre fallado por Bogdanovic, que al final lo cargó el diablo. Grecia sufrió mucho para eliminar a la República Checa y tenía una estrella NBA. Bueno, creo que a lo mejor si no es el mejor jugador del mundo a día de hoy, Giannis Antetokounmpo, poco le falta, y no tenía estrellas. O sea, tenía estrellas y mira, sufrió. Y Alemania, que ganó por 6 a Montenegro, aunque yo creo que fue un resultado un poco engañoso, y aunque Montenegro hizo un buen papel, tuvo el partido bastante controlado a Alemania, ¿no? En esa parte del cuadro. Luego comentamos la siguiente, Julio. Sí, bueno, lo que tú dices, resulta un poquitín engañoso el de Alemania. Grecia sufrió bastante, la República Checa pues dio mucha guerra y solamente perdió el partido pues muy al final. Y bueno, pues Finlandia yo creo que hizo un grandísimo partido frente a Croacia y hasta el punto de que al final los croatas acabaron absolutamente desesperados y bueno, pues yo creo que se mereció el pase.
Por cierto, Lauri Markkanen, que ese día hizo 43 puntazos y 9 rebotes. Impresionante el jugador ahora de próxima temporada para los Utah Jazz. En la otra parte del cuadro, todo empezó con un Turquía-Francia, que fue una auténtica locura de partido, en el que Francia estuvo a punto de hacerse el harakiri directamente. Turquía construyó bueno, después del primer tiempo que dominó Francia, pero en el tercer cuarto, como te digo, Francia estuvo a punto de dispararse a la 100. Turquía remontó, tuvo el partido ganado, Francia forzó la prórroga y en la prórroga también, bueno, un final un poco sui generis, pero Francia ahí tuvo salvó la primera vida. Luego, Julio, la eliminación, la gran sorpresa del campeonato, el partidazo que hizo Italia tras una primera fase mediocre totalmente, pero ante Serbia, sobre todo, un partido que ganaba Serbia de 8 al descanso, perdón, de 6 puntos al descanso, pero en la segunda mitad es que le metió 49 puntos Italia a Serbia. Y ese día, Spisu 22 puntos, Meli, Fontecchio estuvieron brutales, Polonara también. Y luego también en esa parte del cuadro, Eslovenia sufrió mucho con Bélgica, aunque al final ganó de 16, yo creo que fue un resultado un poco engañoso. Y Polonia, que ganó a Ucrania en lo que era un poco, pues, el inicio de esa gran recta final de campeonato para la selección polaca, Julio. Bueno, yo me centraría un poquitín en ese Serbia-Italia que tuve la oportunidad de ver. La verdad es que al final yo no creía que Italia pudiera mantener en el último cuarto el nivel del tercero, pero sí lo mantuvo metiendo mucho de fuera, muchos triples. Y la verdad es que al final yo pensé que de alguna manera u otra, pues Pesic iba a sacar un as debajo de la manga junto con Micic y otros jugadores serbios para remontar ese partido, pero no hubo manera, chicos. La verdad es que Italia se mantuvo firme y la verdad es que se hizo acreedor totalmente a pasar a la siguiente ronda. Llegamos a cuartos de final, donde España se medía a Finlandia. El primer cuarto lo dominó el equipo nórdico 19-30, y que incluso aguantó el primer tiempo por delante. Pero claro, la segunda mitad hubo un parcial de 57-38. Y hombre, yo creo que se impuso un poco la lógica. España tenía, aunque Finlandia hizo un gran campeonato, España tenía mucho más bagaje y aparte, bueno, toda la experiencia de muchos jugadores que, aunque no son los de la generación pasada, son jugadores que se mueven en ligas y en competiciones muy superiores. Ahí muy bien Billy Hernán Gómez con 27 puntos, 5 rebotes. Juancho también de escudero con Brizuela, el propio Rudy que lo nombrábamos antes. Lorenzo Brown, que dio 11 asistencias, y sobre todo España, que llegó a los 100 puntos y al final, pues como te digo, se sacó el billete para semifinales. Bueno, sí, la primera parte supongo que habrá habido una regañina importante en el vestuario porque, bueno, la primera parte de España fue mala, encajando muchos puntos, sobre todo en el primer cuarto. Y yo creo que el equipo salió un poco confiado, viéndose en teoría bastante superior a Finlandia, pero al final tuvo que ponerse las pilas y mucho para, bueno, sobre todo en defensa, la segunda parte, pues empezar a coger rebotes y correr y bueno, pues al final pues se dio el resultado. Y luego, en el resto de enfrentamientos, Alemania ganó 107-96 a Grecia, un partido espectacular. Creo que fue de los partidos más destacados en ese sentido. Un partido en el que, bueno, destacó Dennis Schroeder con 26 puntos, Andreas Obst y Franz Wagner 19 cada uno, y por parte griega Giannis Antetokounmpo 31 puntos, 8 asistencias, 7 rebotes, y Larentzakis con 18 tantos. Polonia, que se dio la gran sorpresa eliminando a Eslovenia, y ahí yo creo que Eslovenia ya había dado muestras de que no iba a ser el campeonato de Eslovenia, aparte que yo lo había comentado con algún amigo, yo no veo a Eslovenia ganando este campeonato en la primera fase, que fue cuando más pude ver partidos, porque, hombre, es muy complicado también repetir 2 años seguidos, y a ver, no nos engañemos que Eslovenia es un país de 2 millones de habitantes, y aunque tenga Luka Doncic, vamos, son 2 millones de habitantes, te da para lo que te da. Y la verdad que, bueno, Polonia hace un partidazo. Además, es que al descanso se fue 18 puntos arriba, y eso que Eslovenia los recuperó prácticamente en el tercer cuarto, pero estuvo Polonia muy bien con Ponitka, impresionante, 26 puntos, Julio, 16 rebotes y 10 asistencias, triple doble. Sin embargo, Doncic, tan solo 14 puntos, 11 rebotes, y Eslovenia, que, como te digo, quedaba eliminada. Y luego estuvo el Francia-Italia, que otra vez que Francia estuvo al límite, tuvo que jugar otra prórroga, aunque ganó de 8 puntos, y estuvo muy cerca de irse a la calle el equipo galo.
Hertel y Gobert fueron los más destacados de Francia, también Yabusele, Fournier, y por Italia los mejores Fontecchio, Spissu, que ya había hecho un gran partido ante Serbia, pero como te digo, al final Francia que sí se metía en las semis. Bueno, del partido Polonia-Eslovenia, pues yo la verdad es que estaba convencido. La primera parte estaba sorprendidísimo porque Polonia había conseguido esa ventaja de 18 puntos, pero es que la perdió en el tercer cuarto. Yo dije, bueno, esta gente ya hicieron el campeonato y van a acabar perdiendo por 20, curiosamente. Pues no, volvió otra vez la situación a controlarse, los polacos se tranquilizaron y jugaron un poquitín con dos factores. Yo creo que la ansiedad de Eslovenia, que al final se veía por encima, pero no consiguió culminar del todo, y luego el cansancio de Doncic, que yo creo que al final incluso cometió una falta inútil cuando quedaban 2 o 3 minutos para borrarse un poco del partido, ¿no? Por tanto, gran sorpresa, pero yo creo que al final había sido un ganador Polonia, que en el cómputo global del partido había sido más. ¿Y comentarios sobre los otros partidos, Julio? ¿El Francia-Italia y el Alemania-Grecia? Bueno, Francia-Italia, yo creo que curiosamente Francia ganó a la italiana, como tantas veces ha ganado Italia en los últimos segundos, sobre todo en otras épocas que desgraciadamente España lo ha tenido que padecer en alguna ocasión. Y luego de el Alemania-Grecia, pues bueno, yo creo que Alemania hizo un partidazo. Dennis Schroeder es tan buen jugador como un poco circense, la verdad. Yo creo que a veces tiene gestos y tal que le sobran, sobre todo incluso, ya no digo gestos deportivos, sino para el propio rival. Por lo tanto, yo creo que no podría corregir esa situación. Por cierto, un Dennis Schroeder que parece ser que había rechazado una mega oferta que le habían hecho los Lakers, jugar ahí varias temporadas por un importe bastante importante, no sé si hablaban varias temporadas, 40 y pico millones de dólares, y ahora ha aceptado un contrato, curiosamente, por 2,6 millones de dólares por temporada, pero que seguro es bastante inferior al otro que lo ofrecía. Por tanto, yo creo que ahí el jugador pues se ocupó y no estuvo correcto. Y llegamos a las semifinales, Julio, donde España volvió a remontar otro partido que tenía pues muy cuesta arriba ante Alemania, una Alemania que entró dominando en el último cuarto, y victoria de España 91-96. Lorenzo Brown hizo otro partidazo, 29.6 asistencias, seguido por Billy Hernán Gómez con 16, Juancho 13, Alberto Díaz, que lo nombrabas antes, 10 puntos, llegó hasta los 10 puntos, y en Alemania Schroeder 30.8 asistencias, y los dos escuderos que decíamos antes, los dos tiradores, Andreas Obst y Franz Wagner, 15 puntos cada uno. Bueno, pues yo ahí creo que el factor fundamental de la victoria fue Alberto Díaz, provocando alguna falta en ataque, en momentos decisivos, anotando en momentos decisivos, robando balones y defendiendo como un auténtico mastín, por no decir otra palabra, a los jugadores rivales, ¿no? Sobre todo, bueno, a Schroeder, que lo tuvo bastante, en momentos puntuales, bastante anulado. La clave del partido era mantenerse en el partido, porque seguramente a Alemania le iba a entrar la ansiedad por ser el anfitrión y por ser en teoría el favorito, como así sucedió. Y yo creo que España jugó muy bien con eso. Y bueno, Lorenzo Brown, que hizo un auténtico partidazo, metiendo tiros libres y dando asistencias y haciendo de todo. Pero como yo te decía antes, Fran, yo con eso, la aportación que Lorenzo Brown ya contaba, a lo mejor no se contaba tanto con otras aportaciones como la de Alberto. Y en la otra semifinal no hubo mucha historia. Francia que pasó por encima de Polonia en 95-54. Yo creo que Polonia, viendo además el primer tiempo, que llevaba tan solo 18 puntos, llegó un momento que ya desconectó, había hecho ya una auténtica machada metiéndose en semis, y Francia tuvo un partido, bueno, muy plácido. Sí, nada, superioridad absoluta, una gran defensa de Francia durante todo el partido, unido a un desacierto monumental, como yo hacía tiempo que no recordaba un equipo de Polonia. A veces se unen los dos factores, tú estás desacertado y el contrario te defiende muy bien, y entonces eso explica los 18 puntos al descanso, ¿no? Que era una cifra absolutamente ridícula y que dejaba ya el partido sin historia para la segunda parte, como así fue. Y llegamos a la lucha por el bronce. Alemania, que se hizo con la medalla de bronce, 82-69 ante Polonia. Yo creo que una medalla merecida para Alemania, que hizo un gran campeonato, además ya viniendo del grupo de la muerte, y luego midiéndose ante Grecia, ante España. Solo le faltó jugar, yo creo que ante Serbia, de todos los equipos grandes. Y como te digo, bueno, así todo,
Polonia al final del tercer cuarto solo perdía de 5 puntos, estuvo ahí hasta el final, pero sí que en los últimos minutos ya Alemania metió la directa. Schröder otra vez decisivo, 26 puntos, Boykman con 14 y por Polonia, perdón, el mejor Sokolowski, que ha hecho un gran campeonato con 18 puntos, Julio. Sí, bueno, realmente la capitulación de Polonia solamente se produjo en los últimos 5 minutos del partido. El resto fue bastante igualado. Sí, es verdad que con ventajas no excesivamente importantes de Alemania, que intentó hacer un par de tirones, pero Polonia lo recuperó. Y luego ya se mantuvo ahí una distancia prudencial, 5 o 7 puntos. Y al final, bueno, pues Alemania pegó un poquitín el tirón. Yo creo que Polonia estaba bastante cansada y, bueno, al final no le entraron algunos tiros y eso hizo que el partido se terminase por decantar del lado de Y en la final, el triunfo de España 88-76 ante Francia, a mí me llama la atención, luego comentaremos algún dato más, pero dos estadísticas sobre todo. Bueno, España que dominó el partido casi de principio a fin, porque ya en el primer cuarto se puso por delante 23-14, al descanso ganaba de 10, ya fue como un poco marcando el ritmo del encuentro todo el partido, pero como te decía Julio, los triples, España 15 de 31, que es una auténtica salvajada para una final, no solo por el porcentaje, sino porque encima metieron 15 triples, cuando Francia hizo 9 de 23, que no es un mal porcentaje, es un 39%, y sobre todo las pérdidas de balón. España perdió 9 balones, pero Francia perdió 19, más del doble, y yo creo que esas dos estadísticas reflejan sobre todo la efectividad en el triple de España y la gran defensa que hizo el equipo de Scariolo, que, bueno, anuló a los jugadores galos. Sí, bueno, ha sido una constante de Francia las pérdidas de balones. De hecho, tenían una media aproximadamente de 15 por partido, lo que pasa es que en esta final, desgraciadamente para ellos, se superaron, ¿no? Con 19. Luego, los triples, donde ahí Juancho Hernán Gómez, hubo un momento que yo estaba convencido que cualquiera que tirase lo iba a meter porque tenía una confianza brutal. Y luego se produjo una circunstancia y es que España llegó a ganar de 20, 21 puntos y en los últimos 3 minutos más o menos del segundo cuarto Francia la redujo, sobre todo de la mano de Fournier, y dejó esa ventaja en 10 que después al inicio del tercer cuarto se quedó en 3. Y ahí en ese momento con una ventaja de 3 puntos pues yo pensaba y decía, pues nos van a levantar el partido porque ellos vienen, parecen de menos a más y nosotros vamos de más a menos, ¿no? Afortunadamente no fue así. Y bueno, pues creo que España ganó merecidamente esa final porque todo lo que no hubiera sido victoria de España yo creo que hubiera sido totalmente injusto. A nivel estadístico, Juancho Hernán Gómez, que hizo un partidazo en la final, 27 puntos, 5 rebotes. Lorenzo Brown también doble, 14 puntos, 11 asistencias. Billy, 14 puntos, 8 rebotes. Y Jaime Fernández, que lo nombrabas antes, 13. Pero es que Alberto Díaz, además de la defensa, aportó otros 8 puntos. Sin embargo, en Francia, Fournier, 23 puntos y Hertel, 16, fueron los mejores. Y Abusele, que hizo 13, pero claro, se notó mucho el pésimo partido de Rudy Gobert, 6 puntos, 6 rebotes, que para mí, ya lo habíamos comentado también en la primera fase, había sido un jugador que me había dejado muy indiferente, porque bueno, yo el grupo de la muerte fue el que más partidos vi. A mí la fase de grupo siempre parece que me llama mucho la atención. Y como te digo, Julio, fue un jugador que para lo que se esperaba de él, no estaba marcando tanto la diferencia como debía. De hecho, Francia, muchos partidos los sacó, los que los sacaron adelante fueron los Fournier, los Yabusele, los Hertel, pero Gobert no andaba muy tal. Y bueno, en la final, que te metas solo 6.6 rebotes, para mí es un fiasco importante el de Rudy Gobert en esa final. Bueno, quizá en eso tuvo mucho que ver la defensa de España, ¿no? Defensas que a veces eran alternativas, unas veces en individual, otras veces hacían caja y uno, otras veces hacían defensas zonales. Y yo creo que eso despistó bastante a Gobert, que se vio, yo creo que bastante superado, curiosamente, por los jugadores interiores españoles que, bueno, que no tenemos un 5 puro, no teníamos un 5 puro, porque ni Billy se puede considerar un 5 puro, bueno, quizá Garuba tampoco es un 5 puro, ni Seba Saiz, no son 5 puros, ¿no? Son 4 5 de aquella manera. Gobert sí se puede considerar que es un 5 puro, es decir, a Gobert jamás de la vida lo puede sacar a jugar de 4, ni por supuesto, ya no vamos a mencionar de 3, ¿no? Bueno, yo creo que España defendió muy bien, quitando unos minutos puntuales del final del segundo cuarto y al principio del tercero. Afortunadamente se recuperó todo muy bien y bueno, pues al final yo creo que con justicia
y no pasando excesivos apuros como hubiera sido también injusto, pues España consiguió doblegar a Francia metiendo tiros libres y bueno, la puntuación que hizo Fournier, pues muchos de esos tiros casi fueron, podría decirte, en casi minutos de la basura. El equipo ideal del torneo, MVP, por cierto, Billy Hernán Gómez, que completó el equipo ideal del torneo con Lorenzo Brown, Dennis Schroeder, Rudy Gobert, que a mí la verdad que no entiendo muy bien ahí la elección de Gobert, un poco por lo que dije antes. Yo creo que si queréis coger a otro jugador francés, a lo mejor ya Busele tenía más para mí más peso en lo que fue el campeonato. Y luego el quinto jugador, Giannis Antetokounmpo. Próxima cita del Eurobasket, julio 2025, en 4 sedes de nuevo: Finlandia, Letonia, Chipre, que es la exótica, y faltaba una cuarta que ha sido elegida Polonia. Yo creo que además Finlandia, Polonia, Letonia están muy cerca geográficamente y ahí la que desentona por todos los sitios es Chipre, que solo faltaría que no sé, que lo hubieran puesto en Burundi o en Guayaquil o en Samoa, una cosa así, porque no sé, yo creo que habiendo otras alternativas como había, o buscar otras opciones, y si no, bueno, pues dejarlo también en 3 grupos, no sé, o en 3 sedes, mejor dicho, y buscar 2 sedes en el mismo país, que también podría ser otra alternativa, no sé. Cosas de la FIBA. Sí, bueno, lo de Chipre supongo que será un intento de expandir un poco el baloncesto por esas tierras. El baloncesto chipriota, pues bueno, no tiene tampoco. Yo creo que, bueno, hay jugadores, es un nivel evidentemente, yo creo que más bien bajo y realmente, aunque vayan a jugar americanos ahí, etcétera, pero bueno, yo creo que es un intento de expansionar un poquitín este deporte y bueno, yo creo que la FIBA lo hace un poco por eso, pero bueno, parece que evidentemente se trata de algo claramente o sea, desentonado respecto a las otras 3 sedes. Hombre, también en Chipre hace muy buen tiempo en verano, ¿eh? Y las playitas, el ambiente nocturno, igual de ser también un buen aliciente para los directivos de la FIBA. Sí, bueno, evidentemente estarán acostumbrados a vivir bien y querrán mantener el nivel, ¿no? Bueno, si es por eso, pues nada, que lo digan y aplaudiremos todos. Mira, se me ocurre que Francia a lo mejor pide, bueno, Francia no, iba a decir un jugador, pide jugar en esa sede que es Thomas Hertel, que le gusta mucho el ambiente nocturno, y en Nicosia seguro que tiene la Nuit, Nicosia la Nuit seguro que da vida. Nicosia ni manca, casi podríamos decir, un poco haciendo el chiste malo. Bueno, Hertel, por cierto, me parece que está sin equipo a día de hoy. Ya, mira, pues a lo mejor habrá que esperar qué opciones le salen en el mercado. Julio, ya casi en la recta final del programa, vamos a dejar ya a un lado del Eurobasket. Y sí quería comentar contigo una noticia que ha surgido hoy en la prensa y me parece muy interesante, no tanto por la noticia en sí, sino por las consecuencias o el trasfondo que tiene esta noticia, ¿no? El Real Madrid anuncia unas pérdidas de su sección de baloncesto de 31 millones de euros en la pasada temporada, que me parece una salvajada. Y si juntamos las 4 últimas temporadas, 102 millones de euros. Y antes de que alguien tome este comentario o el hecho de hablar de esta noticia, de que yo sea del Barça y que quiera dar caña contra Madrid, no va por ahí los tiros, porque en el Barça me consta que la sección de baloncesto también es ampliamente deficitaria, pero es que en el resto de equipos de la ACB, muchos de ellos están al borde de la bancarrota. Y mi pregunta es, ¿hasta cuándo el baloncesto español va a seguir en esta situación de vivir en una realidad paralela? Porque yo siempre denomino el baloncesto español como un gigante con los pies de barro. Acaba el verano lleno de medallas, llegan las competiciones de clubes internacionales, siempre hay equipos españoles a grandes niveles, pero ¿sobre qué pilares se edifica el baloncesto español? Sobre unas deudas ingentes de sus clubes de más poderosos, luego competiciones de las ligas FEP que subsisten de mala manera, con muchos equipos, jugadores, sobre todo en Liga EVA y similares, sin contrato, sin seguridad social. ¿Es esto el baloncesto que queremos para el futuro? No, evidentemente no. Y yo la pregunta que me hago, Fran, yo soy madridista, como, bueno, tú bien sabes y como todo el mundo supongo que sabrá, y si no ya lo digo yo por delante, a mí me parece lamentable que un equipo que tiene 40 y pico millones de presupuesto, ¿cómo puede perder 31? Que alguien me lo explique. O sea,
es increíble. O sea, increíble y vergonzoso a la vez. Es decir, si además tienes este déficit, lo mínimo que habría que exigir sería que ganases absolutamente todo, hasta la NBA, si no puedes. Todo, absolutamente todo. Hombre, 100 y pico millones de déficit en 4 temporadas me parece una auténtica pasada y me parece que así, evidentemente. Eso es la situación del Madrid, pero como te digo, si vamos a otros equipos, el Barça, como te digo, la sección de baloncesto, otra auténtica ruina económica, pero muchos equipos, como te digo, al borde de la bancarrota. Yo la verdad que no sé muy bien qué se busca en ese sentido en el baloncesto español, perpetuándose en este escenario donde los déficits son constantes. Y yo te voy a decir una cosa. Me parece muy bien que la estructura de la CB sea muy profesional, pabellones enormes, que hay veces hay unas inversiones ahí también yo creo que a veces muy exageradas, porque hay equipos a lo mejor que les valía con tener un pabellón menor de 5.000 espectadores, porque hubo ya desde hace años la famosa disquisición o disposición de que para jugar en la CB tienes que tener un mínimo de aforo de 5.000, y hombre, para ciudades como Valencia o Zaragoza está muy bien, pero para ciudades como Manresa o como Santiago de Compostela, a lo mejor con menos también les valía. Luego, el tema también de los apoyos institucionales, y ahí voy a dar un poco de caña, porque, vale, que haya subvenciones y que haya ayudas públicas para clubes privados, pues, bueno, está bien hasta cierto punto. Pero claro, si al final todo esto lo sostienen las instituciones públicas con su dinero y sale todo a pérdidas, y las empresas de unos señores, por no dejar de ser empresas, tienen que estar sostenidas, en vez de por patrocinios y por derechos de televisión y por taquillaje, en su mayoría por aportaciones públicas, pues yo no sé si eso también es muy justo, sobre todo en estas épocas de aperturas económicas, ni si pasa lo mismo en otros países. Bueno, es que no estamos hablando de una pérdida de, oye, que pierdas 1 millón de euros, que ya es bastante. Es que, joder, estamos hablando de unas pérdidas de 30 millones, o sea, de 100 y pico millones en 4 temporadas. Es decir, una media más o menos de, pues no sé, de 28 millones, 28, 27 millones por temporada. Me parece una auténtica pasada y yo no sé, cuando se hacen los presupuestos de los clubes, no sé realmente cómo se hacen. No sé si estoy hablando del Madrid, es que, ya te digo, así nos vamos a ningún. Bueno, Julio, llegamos casi al final del programa y sí que quiero que me des algún repaso, porque ya te digo, yo la última semana estuve muy perdido y bueno, ya sabes que no suelo seguir el programa, pero cuéntame cómo va el tema de la famosa granja. Pesadilla en el paraíso. Pues mira, han echado a Pipi Estrada, yo creo que de manera injusta, pero bueno, ya sabes que yo lo que opino de Pipi, también me parece un gran tertuliano, me parece un gran periodista, habrá tenido sus escarceos, pero bueno, yo lo contemplo como el típico, a lo mejor un poquitín que tiene un poco de cara y tal, pero en el buen sentido de la palabra. A mí me cae muy bien ese hombre. Y, por cierto, yo lo que no puedo entender ni entender en la vida es cómo una persona que tiene 20 años puede reconvenir a uno que tiene 65. Hablo exactamente de la hija de Terelu Campos, que me parece una auténtica aprovechada, y un figurín que habla de cosas de la vida sin apenas haber vivido, y eso es lo que me parece increíble, para reconvenir a un señor que tiene 65 años y que ha vivido, pues imagínate lo que ha vivido respecto a esta cría, ¿no? Entonces, al final, la seguridad está por todo lo que quieras. Bueno, ¿cómo avanza de esta manera la situación? Bueno, parece ser que hay un principio de idilio, que no sé si estará confirmado ya, entre el ex de la Pantojita, Omar el Negro, que está metido en la granja, y otra de las concursantes, que se llama Marina, ¿no? Parece ser que ya han tenido acercamientos, no se sabe con qué intención cada uno de los dos, pero bueno, ya se sabe que esto es un reality, esto es televisión, y lo que cuenta es seguir, como decía la otra, en el candelabro. En el candelabro, nunca mejor dicho. Bueno, Julio, hemos reconducido también, o hemos retomado la actividad en el canal. Como siempre, te seguiremos contando contigo y a nuestros seguidores. Les damos las gracias por el seguimiento. Les emplazamos
para esta semana para nuevos contenidos, a ver si tenemos alguna entrevista, alguna cosita más jugosa. Y nada, esperar a ver las noticias del baloncesto asturiano, porque la verdad no hemos empezado la temporada y ya hemos tenido ese varapalo de la situación de Fernando Noval en el Gijón Basket. Y bueno, las cosas a nivel general son un poco preocupantes. Esperemos que se vayan reconduciendo y que cantemos más victorias y más cosas buenas que malas esta temporada, Julio. Yo solamente quiero decir una cosa, Fran. Para mí es un auténtico placer hacer este programa contigo y, bueno, pues si contribuimos en alguna medida a expandir el baloncesto, que es el deporte que más nos gusta, pues yo creo que además lo conseguimos. Procuramos hacerlo dinámicamente y que la gente lo entienda perfectamente. Yo creo que lo conseguimos, modestamente hablando. Y, bueno, pues darte, como siempre, las gracias a ti por ofrecerme la posibilidad de hablar, pues siempre decimos, del deporte que más nos gusta en esta vida, que es el baloncesto. Pues ha sido un auténtico placer y nada, os emplazamos para la próxima edición de Playoff aquí, como siempre, en vuestro canal. Muy buenas tardes. Buenas tardes.